Muy buen lunes tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta nueva semana 27, día 1 de nuestro querido Aprendo en Casa. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Como ya tú sabes, el Perú es un país con gran riqueza y mucha diversidad de plantas, que se debe a que existen variados ecosistemas en nuestro querido país. Estudiar las plantas y comprender el sentido que tienen para nuestras vidas es un asunto muy importante para todos nosotros. Conocer las plantas es una gran oportunidad para valorar la vida, comprender cómo nos relacionamos con ellas y reconocer su importancia para preservar nuestros ecosistemas en la Tierra. Para ello nos preguntamos cómo las plantas nos ayudan a conservar los ecosistemas, qué beneficios tienen para nosotros y cómo podemos comunicar los resultados de nuestra investigación. Partiendo de estas preguntas, estas 2 semanas vamos a investigar, chicos, fuentes orales, escritas, averiguar las plantas de nuestra comunidad, cómo están fabricando sus alimentos, etcétera, etcétera. Y reflexionarás también sobre la importancia de las plantas en nuestra vida y en la del planeta. Y al finalizar las 2 semanas, elaborarás tu infografía para presentar toda la información que has aprendido. Bien, vamos a comenzar con este nuevo reto. Acabamos de iniciar, chicos, la semana 27 y el primer día, lunes. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué las plantas son importantes para nosotros? El día de hoy, en el área de personal social, vamos a analizar y explicar cómo las acciones cotidianas que realizamos pueden perjudicar tanto a las plantas como a los bosques y quebrantar la armonía en nuestro ambiente. Vamos a comenzar, pero primero, ¿qué planta es tu favorita? Bien, a continuación observa las siguientes imágenes. Con respecto a la primera imagen que acá tenemos, ¿qué ocurre? ¿Qué está sucediendo en esta primera imagen? Hay una actividad que se llama la tala y están talando indiscriminadamente los bosques peruanos. Efectivamente. ¿Y quiénes habrán cortado y quemado las plantas? ¿Por qué lo habrán hecho? Sí, han sido, ¿no?, el hombre justamente, ¿no? El hombre es el que está cometiendo todas estas acciones tan negativas que nos van a afectar a nuestros ecosistemas. ¿Por qué lo han hecho? Por el motivo económico, claro. Ellos aprovechan que estos bosques no tienen vigilancia, que estos bosques están solitarios y se aprovechan y lo hacen de una manera ilegal. Claro, está prohibido hacer esto, pero sin embargo ellos no respetan la ley y no tienen conciencia, chicos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pasamos a la imagen 2. Esta es una imagen en la ciudad, ¿no? ¿Qué te parece, ver? ¿Qué observas en esta segunda imagen? Es un cerrito ya ahí, está lleno de casas y puras casitas y no hay espacio para las plantas, ¿no? ¿Por qué las personas han construido casas y edificios y casi no hay lugar para las plantas? ¿Por qué será? ¿Por qué? Claro, porque ellos no tienen conciencia de que las plantas son importantes para completar el ecosistema. Solamente puro cemento, puro ladrillo y no hay nada de plantas. Entonces,
¿Cómo afectarán estas acciones al ambiente? Tanto la tala de árboles, reduciendo los bosques de nuestro país y del mundo, como también el tener tus viviendas y no poder sembrar plantas ni árboles. ¿Cómo eso va a afectar? ¿Afectará o no afectará? Claro, por supuesto que sí afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque el ecosistema va a perder su equilibrio. Ya no va a ser un ecosistema sano en donde hay plantas, animales y todos realizan sus funciones para el beneficio de nuestro planeta, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. A continuación, ¿sabías que existen en nuestra naturaleza elementos naturales y elementos sociales? Los elementos naturales son los que encontramos en la naturaleza y son las plantas, los animales, las cordilleras o cerros, los desiertos, los ríos, los mares, etc. Mientras que los sociales son construidos o modificados por las personas, por ejemplo, las chacras, los parques, las casas, las carreteras, etcétera, etcétera. Estos espacios, tanto sociales como naturales, se relacionan en un mismo lugar. Es importante cuidarlos para vivir en armonía con la naturaleza y la sociedad. Las actividades que realizamos las personas deben siempre cuidar que no se dañen los espacios naturales, ya que estos son fuente de vida. Ahora, en tu cuadernito, escribe una lista de los elementos naturales y también sociales que existen en nuestra localidad de Chorrillos. Muy bien. Aquí te muestro, por ejemplo, un elemento social que tenemos en el distrito de Chorrillos, ¿no? Aquí tenemos un parque, claro, es un elemento social donde se observan tanto elementos naturales como también edificios, ¿no? Que son creaciones del hombre también, ¿no? Este podría ser un ejemplo. Luego, si nosotros nos vamos al Parque de las Leyendas o al Parque de Huachipa también, aquí en Lima, o también podemos ver una serie de animalitos y plantas, ¿no? Quiere decir que hay elementos sociales y naturales en nuestro distrito de Chorrillos y también en nuestro departamento de Lima. ¿Y tú dónde vives? ¿También tienes nuestros mismos elementos? A ver, muéstranos. A continuación, escuchamos un diálogo entre 3 compañeros de cuarto grado. Juan comenta: amigos, ¿sabían que pronto remodelarán el parque del barrio? Y Paola le dice: sí, escuché que van a construir un parque con muchos juegos. Luis también comenta: seguro quedará bonito. Espero que hayan plantas y jardines en el nuevo parque. Yo leí que las plantas purifican el aire, entonces es importante que el parque también las tenga. ¿Qué dicen ustedes? Juan le responde: las áreas verdes, creo que sí habrá. Pero lo más importante son los juegos. Hasta escuché que habrá una canchita de fútbol. ¡Qué bueno! ¿Qué les parece, chicos, a ustedes lo que han comentado sus compañeros? ¿Sobre qué conversan? Sobre la remodelación del parque en el barrio. Muy bien. ¿Qué espacios tendrá el parque? Va a tener canchita de fútbol, muchos juegos, pero no se sabe si habrá plantas. ¿Cuál es la preocupación de Luis? Que hayan árboles y plantas, porque ha leído Luis que purifican el aire. Muy bien. ¿Cómo responde Juan a la pregunta de Luis? Claro, él le responde que lo más importante no son los árboles, sino los juegos.
¿Estás de acuerdo tú también? ¿Mm? ¿Crees que será importante que en los lugares donde vivimos y nos relacionamos con los demás haya también espacios para las plantas? ¿Por qué? ¿Por qué las plantas tienen beneficios para nuestra vida? Claro, las plantas son muy importantes porque así como comentó Luis, ellos nos purifican el aire, pero además tienen muchos beneficios para nuestra salud y para nuestra alimentación. Muy bien, chicos, continuamos. Luego del diálogo anterior, es muy importante que ustedes recuerden que las plantas y bosques son elementos naturales que las personas debemos cuidar, pues nos brinda muchos beneficios para todos. Algunas personas cultivan huertos y jardines y los consideran áreas verdes en los lugares donde viven. Para saber más sobre las plantas, elementos naturales y los beneficios que aportan a nuestra vida, te invitamos a revisar en la sección Recursos la siguiente lectura: Las plantas en la vida de las personas y la comunidad. Vamos a leer. Muy bien, antes de comenzar nuestra lecturita, ubícate en un lugar tranquilo, en silencio y cómodo. Ven, acompáñame. Las plantas en la vida de las personas y la comunidad. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras. Además, brindan cobijo a muchos otros seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen en la estabilidad del clima. ¿Sabías que la mitad de los alimentos que consume la humanidad procede de solo 3 especies de plantas? Así es, efectivamente. Ellas son el trigo, el arroz y el maíz. Asimismo, casi la mitad de las medicinas derivan de las plantas. Incluso algunas se utilizan directamente, como las hierbas tradicionales. De los bosques se obtienen grandes beneficios, entre los que podemos mencionar la madera, los frutos, la resina, el corcho, el carbón, el forraje, la leña, las medicinas y los pastos. El bosque influye sobre el suelo. Por ejemplo, disminuye los efectos de la lluvia porque impide que caiga con fuerza, evitando los deslizamientos y huaicos, salvaguardando la vida de las personas y las comunidades. Así también las copas de los árboles frenan la velocidad del viento, sobre todo de los que son fuertes y producen ventarrones, aminorando sus efectos. La actuación del hombre sobre las plantas y otros elementos naturales relacionados con ellas han permitido generar grandes actividades que han favorecido el desarrollo del hombre y de las comunidades. Por ejemplo, la agricultura, que ayudó a conocer y mejorar las condiciones de desarrollo de las plantas. Asimismo, se perfeccionaron las plantas al cultivar, seleccionando variedades superiores y de mejor calidad. Se buscaron especies más resistentes a las plagas o adaptadas a diferentes climas. Sin embargo, una situación totalmente opuesta y grave es la rápida y completa destrucción de los bosques. Cada año, alrededor de 17 millones de hectáreas de bosques son eliminados, y los seres humanos somos quienes generamos esta terrible pérdida. Las causas principales son demanda de nuevas tierras para cultivar o criar ganado y así abastecer a una población siempre creciente, reemplazando el suelo agotado por su utilización intensiva, talando y quemando bosques centenarios de muchos años. Demanda de madera para uso industrial y de leña para combustible es otra razón. Y por último, humos de algunas fábricas que ensucian la atmósfera y contaminan las lluvias, dañando a la vegetación.
Como vemos, estas son algunas de las actividades entre tantas otras que realizan las personas sobre los elementos naturales, como las plantas, y podrían estar favoreciendo o perjudicando la relación en armonía con la naturaleza. Entonces se debe evitar toda situación que ponga en riesgo la buena relación entre el hombre y el ambiente. Ahora, luego de la lectura, responde en tu cuaderno o si prefieres, vuelve a leer. Primera pregunta. ¿Qué beneficios nos proporcionan las plantas y los bosques? Son innumerables beneficios que nos dan. Vamos, menciónalos. ¿Qué actividad ha creado el hombre respecto a las plantas y otros elementos naturales para su desarrollo y el de sus comunidades? Primero nos menciona la agricultura, sí, porque la agricultura les permitió abastecerse de alimento y también seleccionar las mejores semillas, ¿no? Y luego también tenemos la tala, ¿no? Gracias a la tala ellos han podido conseguir recursos para crear muebles y una industria, ¿no? Sí, el hombre ha sabido explotar muy bien los recursos del bosque. Pero ahora, ¿cómo están nuestros bosques? ¿Qué situación pone en riesgo esta relación entre plantas, bosques y hombre? ¿Por qué? Explícalo con tus propias palabras. Sí, hay situaciones de riesgo, como menciona la lectura, que el hombre, en búsqueda de más áreas para cultivar, ¿qué está haciendo? Está eliminando los bosques para poder sembrar más plantas y poder abastecer a la creciente población. Por eso desaparecen al año millones de hectáreas de bosques. Sí, eso es algo muy dañino. Y también la contaminación que también está generando que se contaminen más el ambiente y desaparezcan algunas plantas también, ¿no? Claro. Ahora es la oportunidad que con tu familia puedas conversar sobre lo que has aprendido y la importancia de las plantas para nuestra vida. ¿Qué beneficios nos proporcionan las plantas y los bosques? Cuéntales a tus familiares. También cuéntales qué acciones ponen en riesgo la buena armonía entre las plantas, bosques y el hombre, la deforestación, la tala, etcétera, etcétera. Sigue conversando con tus familiares sobre qué acciones hacen en tu comunidad que ponen en riesgo esta buena relación entre plantas, personas y bosques, y escríbelo en tu cuaderno. Finalmente, con ayuda de tu familia, elabora un croquis, que es como un mapita de tu barrio, puede ser Chorrillos, puede ser Lima o el lugar donde tú estás viviendo, cualquier lugar de nuestro país, en donde identifiquen si existen espacios para las plantas y bosques. Y además ubica otros elementos naturales, aparte de los que están mencionados, y también algunos sociales. Vamos, tú lo puedes hacer. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Te felicito, porque ya sabes que las plantas y los bosques son elementos naturales, que las personas debemos cuidar porque nos dan grandes beneficios. Te animamos a seguir conociendo sobre ellas. En las próximas actividades leerás información sobre algunas variedades de plantas e investigarás sobre cómo se alimentan y por qué son importantes para nuestro ecosistema, a fin de promover su cuidado y protección. Y finalmente escribiremos una infografía sobre ellas. Reflexionamos sobre lo aprendido. Recuerda evaluar tu desempeño a través de estos criterios, si lo lograste o si necesitas ayuda. Y de esta forma estamos finalizando esta bonita sesión sobre las plantas y su importancia. Hasta mañana y que tengas un buen día.